Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi estimado David, ¿me escuchas bien? Ya que andamos al pendiente. Excelente, mi estimado David. Pues vamos a dar inicio, ¿verdad? A esta pequeña plática de una hora para efectos de que estos programas, bueno, la intención de un servidor es que estos pequeños programas de una hora los estemos realizando casi cada semana, ¿verdad? Para acá, para nuestros amigos que nos acompañan en nuestros grupos de capacitación empresarial multidisciplinaria. Y bueno, hoy este día tenemos al primer invitado, ¿verdad? Nuestro gran amigo, el maestro, el maestro David Torres Juárez, quien es abogado postulante, es socio del despacho legal Torres Juárez Fiscalistas, SC, y es disertante en temas de defensa fiscal y administrativa desde el año 2003, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Bueno, es colaborador de la firma internacional JPA México desde el año 2020. Cuenta con varios cursos de actualización, como lo es diplomados en materia fiscal, diplomados en materia constitucional, diplomado en argumentación jurídica, diplomados en amparo, impartidos en la Casa de la Cultura Jurídica del Poder Judicial de la Federación en Oaxaca. Y bueno, tiene una gran experiencia nuestro amigo David Torres Juárez. Amigo, eres bienvenido acá a la capacitadora, capacitación empresarial multidisciplinaria. Y bueno, este, queremos que, bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy o que vas a tratar el día de hoy, pues es hablar de las famosas visitas domiciliarias, ¿verdad? En cuanto a su ilegalidades e impugnación. Eres bienvenido, amigo. Eres bienvenido y bueno, pues Gracias. dejamos los micrófonos y la pantalla para que puedas platicarnos un rato respecto a esto. Gracias. En efecto, es un tema bastante amplio y que creo que hemos, dentro de nuestro leal saber y entender, pues desde luego tratar de visualizar o el alcance de una visita domiciliaria, que es algo creo que trascendental, que protege nuestra propia constitución y desde luego quizá ahora implementándolo también en tratados internacionales, ¿no? Por ejemplo, el artículo 11 de la Convención Americana, que fíjate que más interesante desde ese punto de vista de cómo en la Convención Americana le indica como el derecho a la honra y dignidad, dice, ¿no? Imagínate nada más ese derecho tan trascendental regulado en la Convención, es palabras más, palabras menos, similar al de la 16 constitucional en relación al perjuicio que se nos puede causar, que creo que hemos dejado de pasar un poquito esos temas, ¿no? Por ejemplo, pues en materia de facultades de comprobación hay muchas y de hecho con el paso de los años se han ido incrementando sujetos, más facultades de comprobación. Por ejemplo, ahora pues, ya no solamente es la que antes decíamos, ¿no? De la que inició con los elementos de inteligencia artificial, desde enviar la contabilidad ahora en plataformas, ahora hasta la revisión electrónica, ¿no? De la fracción novena del 42 de código. Desde 2021 crean otras esquemas ahí especiales para fiduciarias, después para el asesor fiscal, y que han ido aumentando, ¿no? Desde luego, en esas, reitero, atribuciones de facultades de comprobación y sujetos de las mismas. En el día de hoy quiero platicar un poquito de lo que son las visitas domiciliarias, la visita domiciliaria, pero la vinculada con la fracción tercera del propio código, porque hay diferentes visitas dentro de las facultades de comprobación, que comúnmente estamos acostumbrados a que solamente esa se ejerce o la de comprobantes, ¿no? Que son las más comunes, control volumétrico, quizá del 42 fracción quinta, por ejemplo. Pero hoy quiero, e insisto, platicar un poquito de esa facultad de comprobación, pero del 42 fracción tercera del propio Código Fiscal. Partiendo de ello, por ejemplo, vamos a ver si me deja avanzar aquí. Ahí está. Voy a mover esta parte. Porque a manera de ejemplo, hay que tratar de identificar cuál sería un concepto en relación a esta facultad de comprobación. No sé, por ahí se pueda visualizar de lo que yo entiendo, pues, ¿no? Porque desde luego esta facultad que solamente ejerce una autoridad fiscal,
conlleva desde luego la intromisión al domicilio fiscal, pero de tres sujetos: contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con el contribuyente. Obviamente, encaminado a actos en concreto, no es a cualquier cosa. Contabilidad, bienes y mercancías. Obviamente, indica la propia norma, el objeto es verificar que se ha dado el cumplimiento a la disposición fiscal y aduanera, que ya hay otras facultades de comprobación en el famosísimo PAM en materia aduanera, por ejemplo, pero ese es otro tema, mero dato nada más para comentarlo. Pero desde aquí hay una parte interesante a considerar que dice la propia norma en relación a lo que conlleva esta facultad de comprobación, y que es desde aquí es importante determinarlo porque dice la propia norma que esta facultad lleva unas características especiales, que es determinar de contribuciones omitidas o créditos fiscales, que son cuestiones distintas, ¿eh? Por eso la norma las distingue con una O disyuntiva, no conjuntiva, que pudiera ser una y la otra, quizá, en relación, y que desde este punto de vista es trascendental, creo ahora, de una vez ir comentando desde luego cuál va a ser los elementos que debe tener esta orden de visita, que desde luego están en el artículo 43, ¿no? Por ejemplo, en cumplimiento o en complemento, mejor dicho, de los establecidos en el 38 del Código Fiscal de la Federación. Fundado y motivado, perdón, fundado y motivado, el objeto, por ejemplo, ¿no? Que se persigue. Desde esta perspectiva, y si lo encaminamos, por ejemplo, al 16 constitucional, cuando establece que es claro en indicar cuál va a ser el objeto, y desde aquí la propia Constitución, por ejemplo, ya lo divide en dos objetos distintos, porque se encuentran separados. Uno, que es cerciorarse de que se han dado cumplimiento a las disposiciones reglamentarias, sanitarias y de policía, que desde luego ese no nos aplica. Sin embargo, desde ahí permite ya la intromisión al domicilio. Y lo complementaron aquí sí, cuando indica que también las visitas domiciliarias, el objeto será exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para obviamente comprobar que se ha dado cumplimiento a la disposición fiscal. Eso dice la Constitución y señala, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas en relación para los cateos. Que aquí, por ejemplo, si nos vamos dando cuenta, es por eso que a veces se vuelve un poco más técnico irle agarrando a este tema de las facultades de comprobación, porque desde la propia Constitución, en relación a la inviolabilidad de tu domicilio, va estableciendo a qué van a ir. Ese es el objeto que dice la propia disposición, que en complemento con el primer párrafo del artículo 42, indica que obviamente a este tipo de sujetos en relación con la visita domiciliaria trae desde luego un fin, ¿no? Y obviamente indicaba hace rato que es verificar el cumplimiento de la disposición fiscal y aduanera. Y obviamente dicen la revisión de su contabilidad, bienes y mercancías. Creo, desde mi muy particular punto de vista, que cuando la norma regula, desde luego, desde su artículo 42, que es aplicable de código a todos, que dice que busca un fin específico, el código solamente complementa lo que dice la Constitución. Ya su desarrollo es otra cosa, ¿eh? Su desarrollo en relación a la facultad de comprobación es otra cosa. Ejemplo, dentro de los requisitos que regula el 43 del código, este es pues, el lugar en el que su caso se va a inspeccionar, el lugar, indicando el 38, además del lugar, una fecha de emisión. Si la propia Constitución señala que en tratándose de visitas domiciliarias para la exhibición de los libros y papeles indispensables que se lleve a la certeza a la autoridad fiscal de poder verificar el cumplimiento de la disposición fiscal y aduanera, complementándola en relación a los requisitos de los cateos, aquí se viene un dato bien interesante, y que no viene en el propio código, pero que vale la pena irlo concatenando.
Reitero, hace rato comentaba el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Dignidad que regula la propia norma. La dignidad en relación al respeto a la intromisión a mi domicilio, porque desde luego ahí ya va a conllevar dos cosas, ¿eh? Que es distinto otra vez. Una es la violación al domicilio fiscal, porque llegará la autoridad fiscal, obviamente con los visitadores que designe, y otra cosa es la intromisión a la secrecía documental. Eso es distinto. Regreso. En específico, para los cateos, indica el propio Código Nacional de Procedimientos Penales que debe de indicarse, obviamente, el objeto o lugar, el objeto, mejor dicho, personas que se buscan, a lo que debe solamente encaminarse esa revisión de cateos. Pero aquí hay una parte interesante y dice que una vez firmada la orden de cateo, esta debe de cumplirse a más tardar al tercer día. Dato interesante que, no, que creo estamos dejando pasar en la revisión de las visitas domiciliarias. Reitero, aunque me escuche yo muy reiterativo, porque desde la Convención Americana le dieron una connotación mayor, dice a la dignidad y honra de la persona en su domicilio y secrecía. O sea, eso nos va a dar certeza jurídica de cuando emitida una orden de visita domiciliaria, cuánto tiempo tendría entonces la autoridad para irla a ejecutar. Ese es un dato, creo, que solamente quizá algunos ya los esté planteando en sus medios de defensa, pero que valdría la pena, pues no, quizás si no lo tienes, irlo ingresando a tu banco de conceptos de impugnación, agravios, ilegalidades, como te quieras poner, porque creo que al final de cuentas eso nos otorga una certeza en relación a en qué momento debería ya iniciarse una facultad de comprobación una vez firmado el documento. Porque, por ejemplo, esto está en Código Fiscal de la Federación. No viene un plazo aquí en qué tiempo tienen que notificarse los actos que se emiten. Pero, por ejemplo, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ahí sí dice, una vez levantado un acto, debe notificarse a más tardar dentro de los 10 días siguientes. Ahí sí lo dice. Que obviamente también en esa ley regula otro tipo de verificaciones, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo creo ahora, si hacemos una correcta interpretación de la norma, vinculándola ahora, que ya hace unos años la reforma en materia de derechos humanos, pues obviamente a mí me va a dar una certeza jurídica de cuando menos en qué tiempo quizá debe notificarse ese tipo de actos y el efecto que conlleva si no se realiza dentro de este tiempo, que quizá desde ahí ya se genera una violación a mi domicilio porque entonces ya no debieron notificar esa orden que tenían, sino quizá iniciar otra. No sé, es mero dato a considerar solamente en relación, insisto, del objeto que lleva la facultad de comprobación de visita domiciliaria en términos de, ejemplo, si lo vinculamos con las visitas domiciliarias del artículo 42, fracción quinta. Por ejemplo, ahí ni siquiera existe la posibilidad de dejar un citatorio previo por el tipo de atribución que es, dicen muchos. No, pues es que eso le interesa al Estado. Puede darse en términos del 42, fracción quinta, que se hagan otras cuestiones que permitan a cierto contribuyente al otro día ya generar una, o tratar de acreditar mejor el cumplimiento de la norma. Pues él dice, no, de eso no es necesario dejar citatorio. Ok, está bien. Pero en estos, entonces, ¿en qué tiempo debes de notificarles a manera de ejemplo? Eso creo, es, me reitero, irlo vinculando. Y si hacemos otra parte interesante de lo que es el 42 fracción tercera, en tratándose de visitas domiciliarias, hay quienes dicen, a ver, vamos a ver, si en términos del artículo 42 fracción tercera, por eso está marcado aquí en verde, dice al contribuyente le vas a requerir mediante esta atribución la contabilidad. Al responsable solidario o al tercero con ello relacionado, le vas a pedir otro tipo de información. Y en efecto, así es. Cuando le inicias una facultad de visita de comprobación, porque hace rato les indicaba, en esta facultad de comprobación, ¿para quién es? Con la forma en que está redactada la norma, tres sujetos.
Contribuyente, responsable solidario o tercero con el relacionado, dice la norma. ¿A quién, ya sea a quién le voy a pedir mi contabilidad? Es al contribuyente. Al responsable solidario o al tercero relacionado, ¿le pides la contabilidad? No. Que otra cosa es que la orden que le gires este tipo de contribuyentes sí la tengo y que la corte ha determinado y viene igual si no me da tiempo por el tiempo, valga la redundancia, de ver los criterios que están ahí, ahí viene una jurisprudencia y se les comparte ese material hasta dónde llega la atribución en facultad de comprobación con un tercero, pues, ¿no? Y que ahí sí, por ejemplo, la Corte ya ha determinado, espérate, no, a un contribuyente responsable solidario tercero, que obviamente le ejerciste una visita domiciliaria porque estás revisando a alguien directamente, pero quizá no te dio la información como que la quieres o no o te la dio incompleta, que haga necesario la vinculación para llegar a la situación fiscal real de ese contribuyente, pedir información a otro. Y que la Corte ha dicho, no, 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 no. A ver, a ese tercero solamente en este tipo de facultades de comprobación le vas a solicitar cierta información y documentación vinculada con las operaciones que realizaste con ese contribuyente. Si te requiere tu libro diario, tu libro mayor, por ejemplo, pues es prácticamente el acceso a toda tu contabilidad como contribuyente. Pues espérame, yo soy un tercero. Reitero, de eso ya hay criterios, simplemente lo comento para poder ir viendo los alcances de esta facultad de comprobación, porque pusieron a estos tres sujetos como si no tuvieran ninguna limitante. Dice, a estos tres le puedes hacer facultades de comprobación. Y ejercidas a cualquiera de los tres, tienes que cumplir, por ejemplo, con esto, con el procedimiento de visita domiciliaria para cualquiera de esos tres. No, si la revista domiciliaria, ya sea para el contribuyente, responsable solidario tercero, porque son normas regladas, debería tener esto para todos. ¿Cuáles son estos? Obviamente, indica la propia norma, la genérica, el plazo genérico de 12 meses, el que vincula el artículo 46A, pero es el plazo genérico. Hay otro de 18, hay otro de 2 años, que es, por ejemplo, para contribuyentes que están en operaciones de comercio exterior, por ejemplo, ¿no? Pero va variando el plazo, pero comúnmente es el de 12, es el que comúnmente es de los chiquilines que llevamos. Pues, reciclo tienes tú, que era un amigo. Y mos, ese siempre te van a aplicar el de Bueno, 12. actualmente son puros reciclos porque ya los RIF ya sabemos que ya están fuera casi. No, mero dato nada más, ya están fuera. Sí, Pero están fuera. fíjate que, fíjate en esa parte que estás diciendo, hace rato estaba yo echando a andar mi cerebelo y dije, ok, ok, ya se van, porque van a cumplir con el límite. Pero ¿qué pasa si se te generaba un mejor derecho del que ahora vas a estar con el régimen que te quieran mandar a tributar? Yo creo habría una violación directa al artículo primero constitucional en relación al principio de progresividad, porque en vez de irme generando más derechos en el régimen en el que yo estaba, me vas a tener que cambiar a otro que quizá me genere ahora más carga. No sé, eso me ocurre. La verdad creo que es una parte interesante a considerar, que insisto, no estamos acostumbrados a plantear a veces ese tipo de argumentos. 10 años, ya, vámonos, ya. Ejemplo, mero dato que no tiene quizá nada que ver con esto, pero lo comento. Temas de lista. Les hicieron firmar en el 10º transitorio un apartado A y un apartado B. ¿Cuál quieres? Pensión acumulada o cuentas individuales. Los hicieron firmar y les preguntaron. Y ahorita tengo un amparo en ese sentido. Oye, sí, yo firmé como cuentas individuales, pero yo no sabía que ese derecho me traía un perjuicio que se hubiera elegido la otra. Dame la posibilidad de modificarlo. Y eso trae buen amparo. Y aquí es lo mismo, pues, ¿no? Porque al final de cuentas son actos de autoridad. Y creo que en verdad de esa reforma constitucional hay muchísimas cosas que todavía se pueden hacer. Y porque igual lo dice la propia Ley Federal de los Derechos del Contribuyente desde su artículo primero, son derechos generales o básicos, dice. O sea, si hay más, ¿cuáles? No lo sé. Tú genératelos, tú trata de visualizarlos. Pero bueno, regreso. ¿Qué dice la norma para efectos de las visitas domiciliarias en relación al plazo que se tiene para que se supone que un sujeto tenga, desde luego, certeza que cuando menos en ese tiempo tendrá
que estar sometido a la facultad de comprobación, que es de visita domiciliaria, que es, desde luego, que en determinado momento lleguen visitadores a su domicilio fiscal para efectos de que en términos del 45 del propio código les proporcione ciertas facilidades a esa autoridad o visitador, porque se supone que lleva un fin. Este plazo inicia, dice la propia norma, con el levantamiento o la notificación de la orden de visita. Y que aquí, desde luego, vuelvo a insistir, creo desde mi personal punto de vista, que ese es un mero error de técnica legislativa en la forma en que fue denominada, porque no es un acta de notificación, hace las veces de, pero no lleva así acta de notificación en el procedimiento de fiscalización. Ahí dice, cuando menos en vista domiciliaria, el acta parcial uno, acta parcial de inicio, pero no dice acta de notificación. Que lleva esos efectos, sí, pero esa es otra cosa. Ok, ahora bien, una vez notificada la orden que inicia el procedimiento de fiscalización, ¿cuál es el plazo que comúnmente nos dan? Y la norma empieza, desde ahí empieza a distinguir. ¿En qué empieza a distinguir? Depende. 53, inciso A, inciso B. ¿Cómo que inciso A, inciso B? Sí. Una visita domiciliaria, dice, mira, si te requiero los libros y registros, esos son inmediato, ¿eh? Lo demás me lo puedes dar después, dice ahí. Lo demás me lo puedes dar después. Y en esa parte empieza otra vez la, ok, ¿y qué es de inmediato? Porque la norma tampoco establece elementos para poder determinar que es inmediato. Para alguien inmediato puede ser, pues te lo pido aquí, 2, 3, 4, 5 segundos, ya. En este momento dices, no, 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 no. La Corte que determinó, mientras se va a entender el término inmediato, un lapso de tiempo prudente en el que cuando menos será, mientras no se cierre el acta parcial de inicio. Es decir, que le das la posibilidad a la persona con la que estás entendiendo la diligencia de que pueda quizá su contabilidad tener una caja, le está buscando, no sé. Dale la posibilidad de revisarla. Porque desde luego, por ejemplo, ¿qué conlleva esto? Que se prestaba muchos vicios en relación a esta sola palabrita inmediata. ¿En qué sentido? El artículo 40 regula las medidas de apremio que se dan en las facultades de comprobación y dice, si no mal recuerdo aproximadamente, perdón, en su primer párrafo, que dice que de cualquier forma obstaculice el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación. ¿Cuál es cualquier forma? Pues la que se te ocurra. No la verdad creo que igual ahí, de hecho tenemos planteado en medios de defensa y la inconstitucionalidad de este apartado, de este párrafo del 40 primer párrafo, que no puede ser tan ambiguo cuando regule de cualquier forma, que si bien es cierto, se estableció en complemento a esta facultad de comprobación dentro del apartado de infracciones, en términos del 85, por ejemplo, todo un listado de cuáles son las infracciones que se pueden dar dentro de las facultades de comprobación. Eso dice la norma. El 40 es una medida de apremio que dice, hay un orden, sale, ¿cuál? Fuerza pública, multa. Eh, la tercera, si no mal recuerdo, es aseguramiento precautorio de bienes. Aseguramiento precautorio, un embargo precautorio, eso es distinto. Aseguramiento precautorio. Y en su caso, hasta desacato una posible vinculación penal en relación a la facultad que te están ejerciendo. Pero de ahí maneja cuáles pueden ser las medidas de apremio y el 85 complementa cuáles pueden ser esas infracciones que se puedan señalar como una medida de apremio. Por ahí están establecidas como tal en términos del 85 fracción primera. Pero bueno, seguimos. Levantada el acta parcial de inicio, desde luego vamos a tener derechos. Desde aquí ya inician nuestros derechos. ¿Cuál? Primero, ok, dice que va a ir un visitador a tu domicilio y en qué momento se va a identificar. Por ejemplo, ahí sí lo hemos logrado conseguir nulidades de la facultad de comprobación
de que en qué momento se tienen que identificar. ¿Y cuál es ese momento? Previo a la entrega de la orden. Ahí lo pongo, ahorita regreso a mi tablita. Previo a la entrega de la orden, lo cual se va a desprender de la propia circunstanciación que van a tener estas actas parciales, se podrá desprender si se identificó antes o después de la entrega de la orden. Porque si fue después, esa facultad de comprobación está viciada porque ya se cometió una violación. ¿Cuál? Tu domicilio fiscal ya fue violado. Pues ¿en qué momento se va a identificar previo a la entrega de la orden? Yo soy fulanito de tal, aquí viene mi nombre, lo que empieza a identificar, vigencia. Porque si yo entrego la orden y después me identifico, violación al domicilio fiscal, y con eso, la verdad, sí hemos conseguido nulidades lisas y llanas. ¿Por qué? Porque es trascendental de en qué momento se va a identificar, y no solamente en qué momento, porque el derecho que se protege no está a discusión. Por tanto, al cometerse esa violación, genera la nulidad lisillana de todo este procedimiento de fiscalización. Creo que igual en el material vienen unas sentencias en ese sentido. Regreso. Ok, tú tendrás derecho a que la persona que acuda a tu domicilio se identifique previamente, en la que tú verificarás que aquí se da otro problema práctico, porque en términos del 49, si no mal recuerdo, del reglamento del Código Fiscal, establece que en estas actas, en vinculación con el 44, fracción tercera, qué requisitos va a tener en relación a esta identificación. Su nombre completo, su fecha de emisión, su vigencia, dice, y ahí viene una fracción tercera, si no me recuerdo, cuarta, del 49 del reglamento, que dice que deben venir los fundamentos que lo acrediten para desarrollar este tipo de atribuciones. ¿Cuáles son esos? ¿Los de código? ¿O cuáles tienen que ser? Porque yo digo, en mi lógica y en mi perspectiva, que como lo dice el propio Código Fiscal desde su artículo primero, esta es una disposición complementaria de todas las demás leyes tributarias. Y este código, además, es de menor rango a la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, igual desde su artículo primero. Ahora, en base a esto, si yo tengo una orden de visita domiciliaria, veo que llega un visitador y desde luego se identifica conmigo, de los que hayan atendido una visita domiciliaria, ojalá lo hayan hecho, y si no, ya empezarlas a atender. ¿Qué es lo que comúnmente hacen? Llevan su gafete o hasta una hoja así, tamaño carta grandota, ¿no? Dice, aquí está, este soy yo, verifique mis datos. Y normalmente ponen dentro del acta. Una vez identificado, le proporcioné mi identificación a la persona con quien me entiende, quien la revisó, supervisó, sin que haya puesto objeción alguna. Y aquí se viene otra parte interesante. ¿Podemos poner alguna objeción? Sí. ¿La van a sentar? Lo dudo. Te van a dar la posibilidad de que tú cuando estés levantando el acta, ¿sabes qué? Galeza, espera, permítanme, puedo anotarla aquí porque yo le dije que me opuse y usted no lo anotó. Si los dejan, todísima maíz, dijeron por ahí. Que lo dudo, ¿eh? La verdad, yo he intentado y he terminado jaloneándome los documentos con estos compas. Porque yo digo, yo tengo derecho a saber eso. Y si tú estás, yo tengo la posibilidad de decir desde ese momento me pongo. A ver, préstame tu foto. Ah, mira, aquí estabas pelón y ahora ya aquí tres lentes. A mí que no eres el mismo, a mí, para mí. Porque ellos quizás, no, no soy el mismo, te enseño mi INE. No, espérate, espérate, es que no te tienes que identificar como ningún otro documento. Tiene que ser con esto. Dijeron, por ahí se ría un compañero. Y ojalá tocamos madera. ¿Qué tal si ya le dio la día 20 y estaba gordito y ahora está bien flaco? Y ya no parece el mismo. Sin embargo, tenemos el derecho de decirlo. Otra cosa es que lo quieran asentar en sus actas. Y otra cosa es que te den la posibilidad. Ejemplo, de por qué debatía yo con este visitador. Cuando la norma regula que la identificación que te proporcionan, tú tienes el derecho desde luego a verificar que sea real y sobre todo
que esa misma información que viene ahí conste como viene en ese documento, en el acta. Ejemplo, decía esa acta, fecha de emisión, 25 de marzo del 2024. Vigencia, del 25 de marzo al 31 de diciembre de 2024. Eso decía su identificación. En el acta decía del 25 de marzo del 2024 al 31 de diciembre del 2024. Yo le decía al visitador, un favor, ¿le puedes cambiar aquí a tu acta? ¿Dónde, dónde? Aquí, mira, es que aquí tú le pusiste que tu vigencia es del 25 de marzo del 2024 al 31 de diciembre del 2024. Y el documento que tú me mostraste en relación a su vigencia dice del 25 de marzo al 31 de diciembre del 2024. No traía en la primera parte del año, que es trascendental, la verdad. Y dice, pero no pasa nada. No, no te entiendo que no pasa nada. No, pues es lo mismo. Pues para mí no es lo mismo. ¿Le puedes cambiar, por favor? Se quedó pensando y agarra y saca su teléfono y se pone a llamar. Para empezar, no pueden estar llamando por teléfono. No es, desde luego, ni siquiera viene la norma. Y ¿a quién hablas? A mi jefe. ¿Y qué le vas a preguntar? Pues para ver si le cambio o no. No, pero es que estás actuando tú, no está actuando tu jefe, o no sé a quién le estés preguntando, o a lo mejor les pasa lo que un día me hicieron a mí. Me llamaron y cuando me llamaron eran unos del Seguro Social. Eran unos ejecutores pidiéndome asesoría a mí. Oiga, tengo este problema, ¿qué hago? No, pues háblale pues, a tu equipo, ¿no? ¿Yo por qué? Pues aquí igual. Desde hecho, ahí ya se da una violación porque ya están violando el procedimiento reglado. ¿Cuál procedimiento reglado es ese? Que una vez dándose el inicio de la atribución, se supone que ya nos encontramos sometidos, no, bueno, no se supone, perdón, no se supone, estamos sometidos, pero a algo en concreto, a lo que regula el 45 y el objeto de la revisión, que es que se den los elementos para poder verificar tu contabilidad y que desde luego se pueda llevar a cabo si se cumplió con la disposición fiscal o aduanera. Y en su caso, determinarte de contribuciones omitidas o créditos fiscales, dice ahí, desde el artículo 42, que de una vez dijera el 50, porque en términos del 50 del código, ahí no dice decretos fiscales, por ejemplo. Ahí dice que la revisión y el plazo que se tiene para que se dé la culminación de la revisión es en una resolución en la que dice que te determinan contribuciones omitidas, pero no dice créditos fiscales. Y recordemos que en términos del artículo quinto, esta forma de aplicación es estricta. No podemos decir que se entiende que cuando dice contribuciones omitidas incluye sus accesorios o algún otro crédito fiscal. Mero dato nada más. Insisto, un nuevo argumento quizá que podamos ir vinculando para este tipo de facultades de comprobación. Ok, regreso. Y en esta acta, si tú te opones, si tú dices algo, la verdad ellos no lo van a levantar, no lo van a sentar, van a poner lo que ellos quieren. Por eso es trascendental, en base a este dato, hacer lo siguiente. ¿Qué conviene? En estas facultades se tienen que designar dos testigos en vista domiciliaria, en el cual es el derecho del visitado designarlos. ¿Cuál es la recomendación? Dice acá. En este tipo de atribuciones, aquí sí, en caso de que no encuentren a la persona buscada, deberán dejar una cita de espera para el día siguiente hábil, en el que obviamente ya podrán iniciar su atribución con la persona que se encuentre en el domicilio. Porque es importante que no la entienda directamente el contribuyente, independientemente de los vicios que se puedan dar. En esta parte es porque si la entiende él, pues se dice que cualquier vicio se convalida. Entonces mejor designa a alguien más y busca que dejen citatorio para que al otro día tú presentes tus testigos. El visitador no. Porque ellos van a llevar a personas que en su caso sean los testigos. Ellos van a firmar los que él lleva, sí. Los que tú llevas, quizá no. Depende cómo se dio todo el procedimiento de fiscalización.
porque si dice la norma igual, porque si los testigos o tanto el visitado como el testigo no quieren firmar, así se hará constar en el acta y eso no invalida el acta como tal. En efecto, eso no invalida el acta como tal. ¿En qué sentido? En que no se violó tu domicilio fiscal y que en su caso los documentos que se hayan requerido, su requerimiento fue legal. Porque, insisto, son dos cuestiones distintas, ¿eh? Una es violación al domicilio y la otra es de tu secrecía. Pero si ellos no quieren firmar, no invalidas el acta. Sí, pero te puede servir. Esos testigos pueden quitarle desde luego, la presunción de legalidad que puedan tener esas actas. Porque al final de cuentas, en términos del 68, ese, al ser un documento o acto administrativo, tiene una presunción de legalidad. Y ejemplo, ustedes no firmaron el acta, ¿no? Y dice una persona, oiga, a ver, dice que los actos administrativos se presumen legales. ¿Puedo negar lisa y llanamente de que la firma que se contiene en un acta, en manera de ejemplo, de los testigos, ¿puedo negar lisa y llanamente que no lo es? Yo le decía, no. Si bien es cierto, el 68 regula que los actos administrativos tienen la presunción de legalidad y que ese documento, en términos a Código Civil, Código Federal de Procedimientos Civiles, creo el 209, si no mal recuerdo, regula qué se debe entender por un documento privado y cuál un documento público, si no mal recuerdo, y va indicando, ¿no? En relación a los sellos que se contienen, por ejemplo, las firmas, los fundamentos de quien emite. Le digo, sí, pero esa negativa, también en términos, ahí sí me acuerdo, luego hay muchísimos artículos, 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles indica que cuando en un documento público se contengan manifestaciones de un particular, solamente se acredita que ante ellos se realizó esa manifestación, pero no que sea verdad. Por tanto, si le quieres romper la veracidad, tendría que ser no con una negativa lisa y llana en relación a la firma, tendría que ser con una prueba pericial, pero no con la mera negativa lisa y llana, por lo que sostiene la propia norma, a manera de ejemplo. Porque también, al menos a mí me ha pasado, ejemplo, ¿qué pasaría si dices, déjame un citatorio y quiero que el día de la revisión el directamente contribuyente se oponga al inicio de la facultad de comprobación? Te colocas en varios supuestos, viendo todo el esquema, ¿eh? Te colocas, si no mal recuerdo, uno de los supuestos es el 145 de embargo precautorio. Es distinto, ¿eh? El embargo precautorio al aseguramiento precautorio como medida de apremio. Es distinto. En términos del 145, segundo párrafo, que señala que se puede someter al patrimonio de una persona cuando se ponga al inicio de la facultad de comprobación, por ejemplo. ¿Qué generarías? Si el que se opuso fue directamente a la notificación del acto, el que sí está vinculado al conocimiento del mismo. 134, fracción tercera. Mandarlo a notificar por edictos, por ejemplo. Y los plazos empiezan a correr de forma distinta. Todo eso creo que es importante visualizar, porque quizá con ello generes que se le vaya sus 12 meses que tenían para hacerlo, ¿no? Por ejemplo. Porque en estos 12 meses estamos en la pura acta de inicio. Lo que comúnmente hacen en el acta de inicio es, estoy en el domicilio, me identifiqué, la persona con quien entiendo se identificó, se designaron testigos y los fundamentos y constancias de que se identificaron, que no se opusieron y que en este acto le requiero para que exhiba aquí eh, la documentación que indica en términos del 53A. Que ahí viene otro dato bien interesante. ¿Hasta dónde abarcaría la atribución del visitador? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Porque dice, insisto, en términos del 49 del reglamento en su tercera, si no mal recuerdo, que deben de existir los fundamentos que le faculten a realizar este tipo de atribuciones. Ok,
¿Cuáles atribuciones? ¿Hasta dónde irían esas atribuciones? Yo no tendría duda, por ejemplo, porque insisto, hace rato comentaba desde los teos que dice qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere, dónde más o menos sí los plasma, que no tiene solamente para tratar de evidenciar ese vicio. En una revisión de gabinete, ahí sí viene, ¿no? Quiero papeles de trabajo de esto, quiero las declaraciones, provisional, y lo van desglosando. Pero ¿quién firma ese acto? Por ejemplo, si fuera de aquí del SAT, son las administraciones desconcentradas de auditoría para cada entidad federativa. Pero es esa. Si fuera una orden, pues igual, pero es distinto. Ahí no viene un listado. ¿Por qué no viene un listado? ¿Realmente sí tienen las atribuciones los visitadores para requerir cierta información especial? Porque donde sí ha existido, ¿no? Y de hecho hay criterio y viene más adelante, desde la propia orden, que en requerimiento de la contabilidad en forma especial, en la forma en que tú no la tienes, sino como la pide la autoridad, pues obviamente eso también genera una violación a la facultad de comprobación. Igual ahí vienen unos criterios y unas sentencias en el material, para que igual se los compartas después sin problema. Pero aquí pues como comento, ¿hasta dónde llegaría la facultad en visita domiciliaria del visitador? ¿Hasta qué te puede pedir? ¿Hasta dónde no? Porque yo creo que si bien es cierto en términos del 45 pareciera que es muy amplia, y otros dicen que además esa facultad del 45 debe el visitador respetar un orden en relación a la documentación que pide, vinculada con el 28 del código, ¿no? Que es desde 28 apartado A y apartado B, en su propia fracción primera, pues, ¿no? Que todo eso creo que es dijeran algunos criterios en materia penal, una estratagema, dice, ay cabrón, dije yo, que alguien me explique. Pues así, amigo, algún comentario, porque no quiero que se me duerman. Entonces estamos aquí estudiando y se va a demorar el tiempo. Ah, No, excelente, amigo, la verdad que muy, muy, muy importantes los comentarios que tú realizas. Y bueno, la verdad que por los tiempos que tenemos y que estamos pensando que estas pláticas se sigan llevando pues cada semana, ¿verdad, amigo? Cada sí, semana tocando pues siempre. diversos temas. Y desde luego, bueno, la verdad que ahorita lo hicimos de imprevisto, no, mandamos la invitación, lo seguiremos haciendo de la misma forma, yo creo, mandando la invitación y estos videos los van a encontrar bueno, en YouTube, ¿verdad? Pueden buscar mi cuenta, Sergio Vázquez Pacheco, y ahí van a encontrar diversos videos que vamos a estar subiendo, precisamente en donde vamos a estar invitando a nuestros grandes amigos, ¿verdad? Amigos como el maestro David Torres Juárez, vamos a invitar a su hermano, a mi amigo, el gran Paco Torres, ¿verdad? Especialistas en temas fiscales, en temas fiscales. Amigo, tenemos todavía otros minutos. Si gustas continuar, ¿verdad? Terminamos exactamente a la 1:15 y desde luego, ¿verdad? Hacerte la invitación para que volvamos a tener la continuación de esta plática, porque sin duda ya nos estás dejando picados aquí con todos estos temas que estás comentando tan importantes, porque yo creo que es importante conocerlos, porque nosotros como contadores, como contribuyentes, de alguna forma debemos estar preparados ante un tema de una visita domiciliaria y sobre todo, luego en muchas ocasiones no recurrimos al especialista, ¿verdad? En este caso al abogado, para efectos de que desde un inicio se atienda o sea atendida en compañía de él, ¿verdad? Este tipo de revisiones o de visitas para efectos de que pues tengamos también nosotros elementos de cómo defendernos, ¿verdad? Ante alguna arbitrariedad que se llegara a cometer por parte de las autoridades. Sin duda, porque estamos en presencia de otro contador que no sabemos, como decías al principio, ¿verdad? En qué plan venga, si no se peleó en la mañana con su señora y bueno, viene a amargarnos el día, ¿verdad? Entonces, es importante acercarnos a los especialistas, amigo. Te damos, continúa, amigo, para efectos Está bien, de sin que problema. Mira, fíjate que continúe. acá, comentas algo, la verdad, bien interesante. Insisto, ¿no? La propia Constitución lo vincula con cateos. El código dice el código de su primer párrafo dice cuál es el fin, sujetos, la Convención Americana y complementa, ¿no? Pero eso que vas a hacer que sea algo digno, pues, ¿no?
Eso dice la norma, y que respete la honra, dice, así dice ahí el artículo 11 de la Convención Americana. Estoy 100% seguro que iniciando una facultad de comprobación es prácticamente que le van a decir a esa persona, debes tanto, debes tanto. O sea, yo entiendo que si bien es cierto, desde la propia ley de derechos y en el propio código indica también que nosotros como contribuyentes tenemos el derecho a corregir nuestra situación fiscal. Por eso decía que es importante vincular esta palabra, porque el corregir, quizá ya no haya créditos, solamente determinación de una contribución y me voy a regularizar, pero no crédito, porque el crédito fiscal es una concepción más amplia en términos del artículo 4 del código, que ahí vienen incluidos, por ejemplo, hasta los aprovechamientos. Ejemplo de aprovechamiento, las multas que emite una autoridad no fiscal, las multas, pues, que de Secretaría del Trabajo, no sé, por ejemplo, ¿no? Por eso ese derecho también, que si bien todos ya sabemos, ¿no? Que ese derecho de autocorrección conlleva otro derecho también. ¿En qué sentido? Ok, yo me puedo autocorregir, pero quizá tú no quieras. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a la PRODECON, dice el propio código. La PRODECON es una autoridad que se encarga, dice el código, en relación a que tenga el contribuyente un ente por parte del Estado que de alguna forma le brinde asesoría y defensa, también bajo los umbrales, dijeran ahí, de defensa. Pero ahí viene otro argumento, viene un requisito adicional que debe venir, por ejemplo, dentro de la orden, que dentro de la orden de visita domiciliaria no se va a cumplir el derecho que tiene esta persona de solicitar un acuerdo conclusivo ante la propia autoridad que es la PRODECON, en la que obviamente lo sientan en una mesa y ya negocian en el sentido de decir, tú dices, fisco, que este no cumple con, pues van por los CFDIs, pues, ¿no? Porque ese CFDI, este registro es incorrecto, o no, mira, sí lo es, y empiezan ahí, ¿no? Y la PRODECON se supone que es el que nos apoya como contribuyente a ablandar a la autoridad para que digan, tienes razón, o sea, ya, hay que culminar esto. Ese derecho también de un acuerdo conclusivo conlleva también que deba venir desde la propia orden de visita domiciliaria, el cual no se colma con la cita del artículo 16 que le ponen ahí. En términos del artículo 16, tiene derecho. No, no, espérate, espérate. Debe decir literal, tienes derecho a un acuerdo conclusivo. ¿Y ante quién? ¿Y en qué plazo, en su caso, puedes conseguir este acuerdo? Porque ahora con las reformas ya lo fueron condicionando. Antes eran, hasta antes de que se terminara el crédito fiscal, una vez levantada la última acta parcial, por ejemplo. Perdón, el acta final, por ejemplo. Ahora ya no, ahora son 20 días después, nada más. Ya no tienes todo ese plazo. Pero ese también es un derecho que nos deben dar desde ahí, desde este apartado de la orden, debe tener también ese complemento. Así como en jurisprudencia se determinó que en relación a este objeto y fin deben de indicarse conforme la legislación fiscal qué tipo de contribuyente es en relación, perdón, al periodo que lo vas a revisar y si es como sujeto directo o como retenedor. Y de ahí van desglosando todas cada una de las partes. Porque desde luego, a mí sí me ha tocado y todavía han realizado visitas domiciliarias en la que la orden sí dice que lo van a revisar como sujeto directo y como retenedor en la facultad de comprobación, que es su procedimiento. Se entregó toda la documentación de retenciones y al momento de terminar el crédito fiscal, pues no viene nada, ¿no? Y que desde luego, pues esa es una violación otra vez a tu domicilio, que no justifica el objeto de la revisión o que se hubiera respetado este objeto y que conlleva a su nulidad. Continúo. Acta parcial uno todavía. Estamos todavía en la uno, Dios mío, no avanzamos. Sale.
Supongamos que este contribuyente no entregó la documentación. En términos del 53, apartado B del propio código, se indica, dice que la autoridad fiscal le otorgará un plazo para que dentro de 6 días se la proporcione. Eso dice. ¿Quién da este plazo? El visitador. Él da ese plazo. Porque obviamente la persona que emitió la orden pues, no va a estar ahí. Hemos quizá en algunos momentos, no en todas las entidades, hay que decirlo, pero en algunas sí aquí en Huaca sí nos habían dado la razón. ¿En qué sentido? A ver, espérate. ¿Y hubo un requerimiento? Sí. ¿Quién lo hizo? El visitador. ¿Y por qué él? Él no tiene atribuciones para aplicar de forma directa el artículo 53B. Él tiene, en términos del 45, las veces que considere necesarias, porque no hay un límite, regresar al domicilio en base a la orden que le dieron de ir a verificar la contabilidad. A la puerta no se la doy, pero tiene que cerrarla y regresar después. ¿Cuándo? Cuando él considere. Porque además creo que esa aparte, esa es otra violación interesante. Yo creo que los contribuyentes tienen certeza en cuánto tiempo dura. Y por ejemplo, en las actas parciales, levantan el acta parcial de uno y le dicen, te doy un plazo para que dentro de 6 días me la exhibas. Y el contribuyente, bien asustado, ya está el día 5 y todavía no la tiene porque algo pasó. El día 6 acomodé el lugar, ya la tenía. Se desveló y resulta que no llegaron. Y llegó el séptimo, octavo, noveno, un mes y no han venido. La verdad eso les genera cierta incertidumbre y yo he visto algunos hasta angustia. Ir a venir hoy, ir a venir mañana. Por eso creo conseguimos ayuda. No, no, espérate. Si tú me diste un plazo, en ese plazo tienes que venir. No puede ser otro. Y además ese plazo no me lo puedes dar tú. Tiene que ser la autoridad fiscal. Porque yo ya sé que tú puedes venir. Perdón, lo voy a decir así literal. Cuando se te hinche la gana. Esa es la norma, perdón. En términos del 45, estos son los visitadores. ¿Cuándo van a venir? No lo sé. Y la verdad, ¿cuándo van a venir? Pues quién sabe. La verdad no viene. No hay reglas para eso. Nada más tienen un plazo para actuar. Pero ese plazo, por ejemplo, ahí sí nos lograron dar nulidades de que ellos no tienen atribuciones para requerir esa información de modo directo. Pues mejor gírame la orden tú, ¿no? Por ejemplo. Pues si ya lo vas a aplicar, pues qué. Y ahora bien, yo sigo ahorita peleando también que ese plazo una vez, si yo, al día 6 yo la tenía. Si me la vas a requerir conforme al plazo que me diste, ya estaría fuera de tiempo. Y es por mera disposición y respeto a lo que yo estoy desarrollando. Yo me preocupé, me desvelé, te tuve la información y no viniste. Ahorita que me la ya ni dónde la dejé. Pero aquí tiene que andar. Si quieres, llama a buscarla, pues. ¿No? En verdad que son un chorro de cosas que pueden pasar en las actas parciales y que conllevan y se pueden prestar a debate. Pero insisto, en esa parte sí nos dieron al menos unas nulidades de que el visitador no tiene facultades para aplicar de forma directa el artículo 53B del código. Él lo nombraron para que acuda al domicilio y acude conforme las atribuciones se entiende del 45, porque además esas facultades no son específicas para el visitador que nombre X autoridad fiscal. Ahí no dice la autoridad fiscal, el visitador, que nombre las que crea, perdón, el servicio de administración tributaria. Ahí no dice que nombre el Instituto Mexicano de Seguro Social, que nombre Secretaría de Finanzas. Ahí no lo dice. Por tanto, no pueden aplicar de forma directa y tienen que justificarlo conforme a las normas que rijan sus atribuciones. Pero esa es, dije ahí la nana Goya, otra historia, ¿no? Esa es otra historia. Pero es desde ahí, la verdad, pues, los invito a, dentro de los que puedan, quizá ir a empezar a atender visitas domiciliarias, porque pues se aprende ahí en los cocolazos, ¿no? Y te das cuenta que lo que dice la norma no lo respeta, ni a veces estando ahí presente el observador de la PRODECON, pues, tú no tienes la posibilidad de decir, de igual en este acuerdo conclusivo, PRODECON, nómbrame un observador, lo quiero para mañana y lo haces hasta por correo, pues, ¿no? Desde el representante. Pero insisto, en esta parte así está la norma. Ok. Una vez cerrada el acta parcial de inicio, se supone que las firman todas las partes al margen y son
son dos tantos, porque uno se supone que nos los entrega a nosotros y otra parte es la que se va a llevar pues la autoridad fiscal en relación a, si no la quieres firmar, insisto, no va a invalidar, pero si no la quieres firmar, pues entonces no la firman los testigos que tú nombraste y en determinado momento ya puedas pelear, quizá en tu medio de defensa, la violación a tu domicilio. Aquí es una parte interesante. ¿En qué momento te vas a poder defender del levantamiento del acta parcial de inicio que no se respetó tu domicilio? Hasta que se llegue a la resolución final y tengas un crédito fiscal, o valdría la pena intentar otra instancia. Porque, por ejemplo, dentro del 17 del Código Fiscal de la Federación, la orden de visita domiciliaria, en actos que procedan en tipo de procedimiento, no la puedes impugnar y mucho menos el acta. Entonces, ¿qué haces? Te persinas y dices, Semana Santa, ya me voy y esperemos que estos no regresen menos enojados. Hay una posibilidad, reitero, siempre y cuando tengas argumentos, si no, no valdría la pena en relación a lo que esté pasando y en ese momento se dé. Tendríamos la posibilidad quizá de poder formular un amparo indirecto contra esa orden levantada el acta parcial de inicio, cuando menos tendremos 15 días. Y la recomendación es, en su caso, de que quieran plantear un amparo indirecto por la violación al domicilio, quizá también planteen alguna inconstitucionalidad. ¿Y qué conlleva el planteamiento de inconstitucionalidad? Tengan que someter a controversia la ley, el reglamento, el código. Este artículo es inconstitucional y demando al Congreso de la Unión en para la expedición, por ejemplo, del código, el artículo tal, el Ejecutivo Federal, ¿no? Pero son datos interesantes, porque si no, a veces es complicado que opere tu amparo. Pero sí vale la pena, quizá, o valdría la pena algunas veces plantear algún medio de defensa desde aquí, en amparo indirecto contra la orden. Quizá, quizá pueda darse la posibilidad que no tengas que estar soportando un crédito fiscal. Lo hemos hecho solamente con uno, nos fue bien en aquel y en otro que repusieron, no les pudieron determinar crédito fiscal, no porque no quisieran, porque nos decían, aquí el procedimiento reglado de fiscalización dice esto y yo no puedo parar la revisión. Sí, pero aquí esta resolución judicial dice que sí. Y a regañadientes, porque sí nos dijimos de todo, hasta nos amenazamos. Al final de cuentas agarraron la onda y después nos hablaron. ¿Hay alguien en el domicilio? Eso sí, ¿qué pasó? Ya vamos a ir a dejar el oficio en el que ya no vamos a continuar con la revisión. Digo, órale, güey. Digo, excelente, dije yo. Pero sí se puede, obviamente cada asunto es distinto, no todos van a llevarle el mismo planteamiento, todo depende a veces de cómo se dieron las cosas. Quizá a lo mejor ni siquiera procede el amparo en la forma en que están esos actos, pero valdría la pena revisarlos, o sea, no pasa nada. Y quizá, desde luego, insisto, reitero, para finalizar esta parte, teniendo una facultad de comprobación, no nos fueron a ver o porque nos querían saludar. Seguramente algo les van a ir a determinar. Eres un cheque al portador, contribuyente. Nada más que hay que ir a ver cómo vas a pagar. Cuando quizá pueda plantearse una estrategia que apliquemos el dicho de pago no niego, perdón, debo no niego, pago no tengo. O quizá tratemos creo que ese es el reto, creo que nos hemos sometido últimamente en determinados casos, que no haya crédito fiscal. Ese es el objetivo, pues, ¿no? En base a la intención, pero reitero, todo depende de los actos. No es fácil, pero porque a veces también el cliente no a veces visualiza eh, hasta que no ve cierto monto, pues, ¿no? Hasta que no ve cierto monto. Por nada, pues no va a pasar nada, aún no hay nada. Y por tanto, no hay riesgo, no pasa nada, ¿no? Hasta cuando llega, ay, cabrón, y todo eso, y dicen, ¿te debo? Sí, le dijeron cliente.
Yo hasta lo trataba bien. Les hice una casita de madera porque estaban en el sol y que todo iba bien. Todo va bien, todo va bien. Hasta cuando le dieron la última acta parcial. Culmino con eso. Levantada el acta parcial de inicio, ¿cuántas actas se pueden levantar? No hay un límite. Dos, tres, cuatro, cinco, no hay. ¿Qué sí hay? Levantamientos, la última acta parcial y el acta final. Estas en 12 meses. Antes del levantamiento del acta final, cuando menos 20 días antes, debe estar el levantamiento de la última acta parcial, en que me van a dar mi derecho a corregir, perdón, a corregir o desvirtuar mi situación fiscal. Ese es un derecho. Pero previo al levantamiento de la última acta parcial, cuando menos igual 10 días antes, tienen que traer o mandar traer al contribuyente o consejo de administración en caso de que consideren que hay posibles hechos o omisiones que puedan generar incumplimiento de la disposición fiscal, entonces los van a mandar a traer. Eso dice la norma, pero dice en su caso. Pero yo he visto que en su caso es a todos. Todos deben, algo y alguna violación hay. Y mejor, fíjense, si somos estrictos, es doble intimidación, porque lo mismo que dice aquí que me van a decir en papel, me lo quieren decir, pero de frente. Es lo mismo. Lo que te van a decir aquí, de los 10 días antes del levantamiento y el último acta parcial, son los posibles hechos y omisiones que encontraron. Porque luego hasta, yo ahora ya voy y los llevo, ¿no? Para que vean que no estoy engañando. Porque hasta luego nos dicen, ¿y qué crees? Ah, de una vez te digo, contribuyente, lo que te dijimos aquí no es lo que puede hacer, ¿eh? Porque a lo mejor encontramos más. Ah, cabrón. Asústame, panteón, dijeron por ahí. Así nos han dicho. Estos son los, hasta ahorita donde vamos. Nada más, ya te faltan 10 días, poco me vas a echar más. Pues si quiero, sí. ¿Alguien me le pide? No. ¿Lo han hecho? Sí. Sí que sí lo he visto. Si no se levanta este documento en el plazo, 46 al último párrafo, quedaría sin efecto todo. Y eso hay que ir visualizando. Pues hasta acá creo que son los tiempos. No quiero robarles más su Eh, tiempo también. eh, eh, Y un ex- gustazo. Excelente, amigo, ¿no? Excelente, amigo. La verdad que bien interesantes tus comentarios. Y queda sobre la mesa la invitación para seguir tratando este tema. Temas, yo creo que nos van a servir, ¿verdad? En caso de enfrentarnos con estos temas de visitas domiciliarias, yo creo que son bien importantes, amigo. No quiero despedirme o despedir el programa sin antes hacer mención de que tenemos una pregunta en el chat. Dice, pregunta el contador Mauricio Rosas. En el momento de identificarse los visitadores al inicio, ¿cómo recabar las pruebas de las violaciones? Eh, Digo, es una Por pregunta. eso comentaba hace rato que en este procedimiento de fiscalización nos van a dar el derecho de designar dos testigos. Valen más dos testigos que cualquier documento. ¿Por qué? Porque la manifestación que se tenga del particular ahí es debatible y dice el 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. No solamente quizá creen que eso fue lo que pasó, pero no es la verdad. Yo así como dijeron, yo tengo mi verdad, ¿no? La voy a probar en juicio. Por eso es la de los testigos, los nombres tú. Alguien decía, y si ponemos cámaras y videos, porque ahora ese es otro tema. En el 210A, por ejemplo, del Código Federal de Procedimientos Civiles establece como medio de prueba vinculado con el 93 de ese Código Federal de Procedimientos Civiles, pues que se puedan valorar ese tipo de documentos que se generen a través de la tecnología, pero a veces tiene su chiste porque tienes que estar indicando qué es lo que van a ir certificando de cada punto, que hasta se complica a veces desarrollarlo. ¿Es un medio de prueba? Sí, sí lo es, desde luego, pero desde mi muy particular punto de vista, creo que generaría más convicción en el que presentes a dos testigos ante el tribunal con tu pliego de interrogatorio en el que tú ya indiques que quieres que le pregunte. En la otra parte le va a hacer preguntas, desde luego, pero yo creo que esa sería, le dicen ahora, la prueba idónea, dice. Que la puedes concatenar con otra, sí. Con el video, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué, en qué sentido? En el video, mira, esos que aparecen ahí son los mismos que traje, ¿eh? Porque ese es puro video, porque no es audio. Ah, ya ven que ahora los sistemas de grabación, algunos son con audio y otros son nada más la pura imagen. Y obviamente lo que hay que probar es que lo que realmente está en ese documento no es lo que sucedió. Así es, mi estimado, ¿cómo ves? Excelente, amigo, excelente. Bueno, vamos a dar por terminada la plática del día de hoy, bueno, sus comentarios del día de hoy.
Y bueno, insistimos en que, bueno, vamos a seguir elaborando estos pequeños programas, ¿verdad? De máximo una hora para efectos de que pues, aquellos que nos acompañen tampoco, pues sabemos que andan trabajando también y que de alguna forma, pues a veces se complica un poquito estar todo el tiempo. Y desde luego, amigo, agradecerte a ti, amigo, por a estarnos acompañando el día de hoy. Y bueno, esperemos continuar con estos temas. ¿Sale? Les agradecemos a los que ¿Correcto? el día de hoy estuvieron con nosotros acá en la plataforma. Desde luego, les vamos a agradecer también a aquellos que nos sigan en mi página de YouTube, o sea, el nombre de Sergio Vázquez Pacheco, así me van a ubicar. Ahí van a estar todos estos videos que vamos a estar realizando cada semana, en donde vamos a tener a grandes amigos como el maestro David Torres Juárez, ¿verdad? Que nos regala prácticamente ese tiempo, ese valioso tiempo para venirnos aquí a platicar y a contarnos sus experiencias. Amigo, estamos agradecidos contigo. Gracias, gracias por la invitación y desde luego la intención es, insisto, tratar de ir visualizando una cultura, como muchos dicen, de la defensa fiscal. Yo no digo que sea malo que nos realicen facultades de comprobación, porque al final de cuentas, de alguna forma, quizá cometimos un error en hacer una operación, un cálculo, registro, no lo sé, y que obviamente debe de prevalecer la legalidad, pero también creo que en esa legalidad deben, desde luego, respetarse, pues, insisto, la dignidad de esa persona a la que le van a ejercer esa facultad de comprobación, porque al final de cuentas es un derecho que tenemos y que nadie nos los tiene que quitar. Gracias, amigo. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Saludos. Gracias a todos. Hasta luego.